este templo se inauguró en el año 2006, y bueno, yo no estaba en esa época, pero me dijo el pastor que estaba, que era el pastor Wagner, ya fallecido, que consultó con varios arquitectos, ¿no es cierto?, y se hizo algo más acorde a la época, ¿no es cierto?, más tenía que ver también con el tema de la acústica y todo eso, ¿no? Es cierto, muy moderno y por otro lado muy acústico, con un mobiliario que acompaña el estilo yankee, decíamos. Y recién me daba a la derecha diciendo de que la iglesia más grande está ¿dónde? Está en Estados Unidos, sí. Hay bastante historia de la iglesia, ¿no? Lo que es y la Iglesia Evangélica Luterana Argentina pertenece a lo que es el Sínodo de Missouri en Estados Unidos, que es un sínodo que se formó de alemanes que escaparon de Alemania justamente por cuestiones religiosas. Es prácticamente la única iglesia en el mundo que se ha corrido de nación por cuestiones religiosas, ¿no es cierto? Y de ahí después vinieron los primeros misioneros aquí a Argentina. Bueno, podemos ver que hay sillas para ¿cuántos? Aquí en el templo sentados entran 380 personas más o menos. ¿Tiene una planta alta? Tiene una planta alta, sí, para el coro y para mucha gente que le gusta ver de ahí, ¿no es cierto? Debe tener una hermosa vista. Sí, sí, muy linda. Bueno, ¿y usted, pastor, hace cuánto ya que está acá en Crespo? Yo llegué en octubre del 2007, así que ya van a ser este año, si Dios quiere, vamos a andar por los 12, 13 años, no tengo bien sacada la cuenta. ¿13? Sí, así que bueno. Qué bárbaro, tanto tiempo ya y bueno, como un crespense más se puede decir. Sí, prácticamente, ya de la casa, ¿no es cierto? Ya con la familia, mis hijos nacieron acá, así que hemos contribuido con 2 crespenses chiquitos más, así que somos prácticamente ya de la comunidad. Igual hoy nos concentramos en este lugar, pero ustedes siguen teniendo más espacio. Por ejemplo, está el salón deportivo donde se llevan a cabo campeonatos de vóley y también se está dando sobre cinta algunas actividades o lo que tiene que ver, mejor dicho, con gimnasia rítmica. Sí, es interesante, ya que hablamos de los 100 años de historia, que la congregación aportó mucho a lo que es el tema del deporte en la ciudad. Yo no sabía, pero el profe de Co me había comentado Adolfo me había comentado una vez, él buscaba historia de lo que fue el Colegio Concordia y me dijo que fue la primera cancha de básquet de Crespo, fue del Colegio Concordia, ¿no? Después, cuando se hizo el salón era el tema de los campeonatos de vóley, ¿no es cierto? Y bueno, así que siempre colaborando con la comunidad en ese aspecto, ¿no? Igualmente ustedes pegado a lo que es la iglesia o detrás de la iglesia y entre la cancha hay más aulas. Sí. En su momento se quiso hacer una escuela, se pensó en eso, pero por ciertos problemas que hubo en su momento, que no es cuestión ahora de entrar en eso, había gente que no estaba de acuerdo en hacerlo, ¿no? Justamente por lo que pasó con el Colegio Concordia, que fue uno de los primeros que hubo en la ciudad. Entonces, si bien estaba ese proyecto de alguna vez tener una escuela, hoy está frío ese tema, así que quién sabe si en un futuro eso no se reflota, ¿no es cierto? Pero por lo pronto hoy no. Bueno, con el tema del coronavirus, ustedes han tenido que dejar de hacer sus actividades como el resto, ¿no? Sí, estamos haciendo vía las redes sociales, ¿no es cierto? Los cultos yo los estoy enviando por WhatsApp a las familias y también por Facebook ahora, entonces gracias a Dios tenemos todos esos medios de comunicación hoy más sencillos que hace unos cuantos años atrás, ¿no es cierto? Bien, ¿y cómo se festejan estos 100 años? ¿Está pensado algo? Bueno, han tenido que posponer, lo van a hacer. Yo creo que ya han logrado mucho reconocimiento también, el Consejo Deliberante. ¿Nos quiere contar un poquito qué ha pasado estos días? Bien, teníamos planeado un montón de cosas. De hecho, en febrero ya habíamos empezado con, una vez por mes, reunir a los grupos de décadas pasadas de los confirmandos, ¿no es cierto? De quienes prometieron ante el altar su confirmación. Y lamentablemente en marzo esto se vio trunco, así que bueno, teníamos un montón de actividades previstas, encuentros corales, distintos tipos de reuniones y eventos que nos quedó todo trunco, ¿no? Pero vamos a verlo, la idea es, si Dios quiere, postergarlo, como no sabemos cuánto va a durar esto,
No sabemos si va a ser este año todavía o de última será el año que viene en el 101 aniversario, ¿no es cierto? Entonces ahí seguramente haremos todas las actividades si Dios permite, ¿no es cierto? Bien. Bueno, y volviendo al tema de un edificio que funcionó, digamos, tantos años, hablaba del Colegio Concordia, pero específicamente en este espacio, ¿cuánto? Aquí estaba leyendo justo datos de que en el primer templo se inauguró en 1925. ¿Sí? Entonces, 1920 aparentemente hubo un templo precario, algo provisorio, y después en 1925 se inauguró el primer templo aquí, ¿no? Y el pastor que inauguró ese templo era Bester de apellido. Sí, viendo todo esto hablamos de que, bueno, la importante, digamos, estructura que tienen, el espacio físico es céntrico, o sea que la verdad han sido bendecidos, si se quiere decir, con todo este capital. Sí, si hoy hubiese que comprar esto y hacerlo, sería, con cómo está nuestra economía, sería imposible, pienso yo, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia Dios fue bendiciendo, como Dios bendijo a muchas iglesias a lo largo de la historia, ¿no? Y Dios permite esto, bueno, justamente para celebrar estos acontecimientos como el que vamos a celebrar ahora, ¿no? Siempre para compartir la palabra de Dios, porque sabemos que la iglesia no es una institución que busque lucrar, ¿no? Lamentablemente hay algunas que sí, pero la mayoría creo que no, las que son realmente cristianas no buscan ese fin, sino esparcir la palabra y colaborar con muchas otras áreas de la comunidad. Bien, Pastor, por otro lado aprovechamos a consultarle, ¿no? Más allá de todo esto, Crespo tiene muchas iglesias evangélicas. La iglesia luterana San Pablo, ¿cómo se define? ¿Cuál es la diferencia, digamos, del resto de las evangélicas? ¿Qué los diferencia? ¿Tienen diferencias? ¿O de la católica también? Sí, a ver, para que la gente lo entienda de una manera fácil, los católicos romanos nos ven como evangélicos y los evangélicos nos ven como católicos. Es como que estamos en un punto intermedio, ¿sí? Lutero, cuando hizo la reforma, él no quería dividir la iglesia, él solamente quería que vuelva a su caudal normal, lo que eran los padres de la iglesia en su comienzo, lo que era la historia, que incluso la iglesia católica lo reconoció y después hizo una contrarreforma para enderezar un poco eso que se había desviado. Pero él nunca quiso separarse de la iglesia. Sí, después con la reforma aparecieron un montón de otras denominaciones y la iglesia luterana en sus comienzos se mantuvo lo más católico posible para diferenciarse de todas estas otras denominaciones que aparecieron. Por eso hoy estamos en un punto intermedio, como decía, ¿no? El católico romano ve al luterano como muy evangélico y el evangélico ve al luterano como muy católico, así que estamos ahí entre medio, ¿no? Pero digamos, es muy similar, los cultos son más parecidos a las misas, en realidad, que a los cultos evangélicos. Sí, exactamente, nosotros entendemos por qué, porque nosotros decimos que la liturgia es bíblica, o sea, muchos de los cantos y de la forma litúrgica que tiene la iglesia luterana y que tiene la iglesia católica a lo largo de la historia se mantuvo y tiene que ver con cosas que incluso Jesús en su momento cantó. Yo hice un rastreo de algunas cosas y es muy interesante, ¿no? El canto de los salmos o el recitar de los salmos y un montón de cosas que evidentemente de la época de Jesús hasta hoy a lo largo de la historia fue creciendo y realmente desechar todo eso es querer no saber nada con el propio Cristo y con la historia de su iglesia, ¿no? ¿El bautismo también acá viene de pequeño? Sí, nosotros bautizamos de niños. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que una criatura ni bien nace es pecadora, ¿no es cierto? Entonces, la Biblia dice lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces, un niño nace en pecado y al que me dice que no, yo le voy a mostrar los videos de mis niños cuando tenían 5 o 6 meses, ya eran pecadores porque ya sabían desobedecer y hacer berrinches, y los que somos papás sabemos, ya de chiquitos hay que enseñarles por qué desobedecen. Entonces, algunos dicen, no, pero los niños no tienen fe. Sí, Jesús dijo que tienen fe. Y es muy interesante que la Biblia menciona que cuando el apóstol Pedro habla en Hechos y dice, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados, dice, esto es para ustedes y para sus hijos.
Y la palabra que usa acá abarca incluso los recién nacidos, ¿sí? Entonces, quizás es largo de explicar, pero nosotros creemos que Dios puede crear en un bebé, cuando Él habla, fe, porque la fe es algo que viene por el oír, ¿no? Entonces, esa misma palabra que creó todo lo que existe, en el momento del bautismo crea fe en una criatura. Incluso una criatura que no puede expresarse puede tener la fe salvadora. Y hablando de eso, yo recuerdo un bautismo de urgencia que tuve, que una criatura que estaba por morir, y con el bautismo uno le puede dar el consuelo a sus papás. Ahora también pertenece a Dios, y si Dios no lo permita, pero Dios se lo llega a llevar, ustedes saben que está en sus brazos, ¿no? Y gracias a Dios esa criatura se salvó y siguió viviendo, ¿no? Pero ahí Dios pone la fe, una fe que necesita ser educada, que necesita ser alimentada, porque si no se pierde, ¿no? Pero la Biblia habla de esto, del bautismo, ¿no? Bueno, bien explicado, y de hecho, bueno, también valía la pena que hagamos estas consultas para de alguna manera poner en claro, ¿no? Cómo se trabaja, qué se enseña y, bueno, cuáles son los pasos que ustedes llevan adelante en la vida con respecto a los diferentes sacramentos que se van recibiendo. ¿También tienen comunión y confirmación? Van las dos juntas, Sí. ¿no? A diferencia de la Iglesia Católica Romana, nosotros tenemos solamente 3 sacramentos, o a lo sumo 2. ¿Por qué? Porque depende de la definición que se le da a la palabra sacramento, ¿sí? Nosotros tenemos como sacramento solamente aquello que tiene promesa de gracia, es decir, que tiene perdón de pecados. Para nosotros sacramento es el bautismo y la Santa Cena. Y hablo de un tercer posible sacramento, porque también ahí tiene que ver con cómo se define, que puede ser el tema de la confesión y absolución. Cuando la persona confiesa sus pecados y recibe el perdón, eso también puede considerarse sacramento. Entonces, podemos decir que son 2 o 3 sacramentos que tiene la Iglesia luterana. Gracias, pastor, muy amable. No hay por qué, gracias a ustedes. No dije hoy que, no redondeé la pregunta de que ¿cómo vamos a celebrar? Bueno, la idea es hacer una filmación que hemos hablado con el canal, a ver si lo pueden pasar el día domingo. Entonces, ya nos han enviado videos pastores que salieron de aquí de esta congregación, que están en otras partes del país, y el presidente de la iglesia, que es nieto del pastor que fundó la congregación, o del primero que vino, que es el pastor de apellido Schutt. Entonces, su nieto va a estar invitado, si Dios quiere, el año que viene, si hacemos el culto y el festejo, va a venir él, ¿no es cierto? Pero va a mandar un mensaje en video que va a formar parte de todo ese video y ese culto que vamos a, si Dios quiere, poder transmitir en el canal. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes, y bueno, que Dios bendiga a todos los oyentes también.